Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a este lunes de Viva Mejor. Aquí estamos con usted como siempre, acompañándole como los lunes hacemos en temas de actualidad, en temas de la influencia cultural. Hoy vamos a estar hablando bastante acerca de todo eso y hemos pasado una semana bastante complicada, ¿verdad que sí? En este país. Espero que todos continuemos orando porque hay todavía más cosas que van a ir sucediendo. Eso es inevitable. Estamos en un periodo confuso, en un periodo tumultuoso. Y no solamente aquí en los Estados Unidos, tenemos que decir esto también de aquellos de ustedes que están viéndonos vía Facebook o YouTube desde otras ciudades e inclusive desde otros países. También ustedes están pasando una época, digamos, tumultuosa. Yo creo que es algo mundial. Hay lugares más tranquilos que otros, pero mundialmente hay una consternación. Entonces no debemos asustarnos, no debemos alarmarnos, como dice la Biblia, no debemos llamar conspiración a lo que otros llaman conspiración y meternos en un montón de problemas con eso. Así que vamos a tratar de hacerlo más, vivir lo más normalmente posible dentro de las circunstancias. Y cuando digo eso me refiero a seguir adelante con nuestros planes, con las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos en casa, en la iglesia, en el trabajo. Y al mismo tiempo no podemos ignorar toda esta consternación, esta confusión, esta división que hay aún dentro de nuestro país. Es muy lamentable, les quiero decir, desde que yo estoy aquí, la mayor parte de mi vida, nunca he visto algo como lo que está ocurriendo en estos días y en este año realmente que ha pasado. Aún la crisis de septiembre 11 no fue tan fuerte en un aspecto, sí, murieron miles de personas y todo eso, pero no había lucha interna, al contrario. Esa tragedia produjo mucha unidad aquí en Estados Unidos e inclusive repercutió en otros países. Esa unidad no duró mucho, vamos a ser francos, pero por lo menos sí se sintió. Hoy en día es la inversa. Hay un tremendo sentido de visión, de cosas que, bueno, no queremos dedicar todo el programa a hablar de eso, pero tampoco lo podemos ignorar, ¿verdad? Estamos atravesando una etapa difícil, una etapa donde tenemos que estar simplemente no alarmados, pero sí con precaución. Y yo sé que algunos de ustedes han manifestado un estado de alarma demasiado grande, algunos hasta comprando armas, me he enterado. Y yo les diría que, bueno, tranquilícense, ¿ok? Especialmente los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que estamos siempre en la mano del Señor. Y el Señor está cumpliendo siempre su voluntad. Dios está siempre cumpliendo su voluntad. Nada escapa a su mirada. Lo que Dios permite siempre tiene un propósito, ¿sí? Así que para algunos de ustedes esta semana va a ser una semana muy alegre, para otros va a ser una semana muy difícil. Es decir, para algunos el candidato de su elección, de su preferencia, estará inaugurando allí su nueva presidencia en la Casa Blanca. Para otros va a ser triste y va a ser doloroso porque no fue lo que querían. Bueno, recuerden, Dios es justo y Dios está permitiendo lo que está permitiendo. Eso no significa que nos ignora o que permite nada más por entretenimiento todas las cosas que ocurren. Recuerden que eso es parte de la misericordia de Dios, porque Él podría poner su mano directamente de una manera dramática, drástica, y eso alegraría a algunos, entristecería mucho a otros. Entonces Dios es justo, es decir, su justicia, su sabiduría, su omnisciencia es lo que tenemos que siempre ver y confiar. Si estudiamos profundamente la Biblia, vamos a ver cómo Dios permitió en ciertas etapas, inclusive a veces largas, otras veces cortas, del mundo,
ciertas cosas que en el momento la gente no comprendía. Y más adelante, mirando retrospectivamente, vieron que evidentemente tenían un propósito positivo. Dios estaba disciplinando o estaba castigando, o Dios estaba atrayendo a la gente hacia Él. Otras veces Dios estaba aprobando, bendiciendo. Uno podría fácilmente echarle la culpa a Dios, pero no debemos hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque hemos hecho lo que hemos hecho de una manera u otra y somos creados por Dios con un sentido de tomar nuestras decisiones. Recuerde, la Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa tenemos voluntad, emociones, poder de decisión. Por eso Adán y Eva decidieron mal y cayeron en pecado. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios por eso. Algunos dicen, bueno, Dios sabía que eso iba a suceder porque los creó. Otros dicen, Dios sabía que iba a suceder eso porque lo permitió. Justamente eso nos muestra el amor de Dios en el sentido de que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Él, no como los animales. Los animales no tienen poder de decisión, deciden intuitivamente, por instinto. Nosotros no. Nosotros pensamos y razonamos y tenemos voluntad, emociones, raciocinio, y eso nos mete en problemas a veces, como otras veces es una bendición. Entonces estamos pasando una etapa en el mundo donde es una etapa conflictiva, difícil. Este país que fue fundado en bases cristianas, en bases bíblicas, no dije que es un país originalmente de religión cristiana, sino que fue basado en fundamentos bíblicos, no siempre muy bien interpretados, otras veces sí. Luego se fue apartando del Señor, se fue apartando de Dios. Y yo creo que gran parte de lo que está pasando ya por muchos años en este país, en muchos aspectos negativos, es parte de esa decisión de reemplazar a Dios por la ciencia, o reemplazar a Dios por la evolución, o reemplazar a Dios por dioses falsos, como el materialismo, o reemplazar a Dios por religiones desconocidas realmente y muy extrañas. Bueno, mis amigos, esto es el tiempo que nos toca vivir y nuestro programa se llama Viva Mejor. Y la idea es vivir mejor en todas las circunstancias de la vida, no siempre cuando las cosas salen como unos y otros quieren. 4 años atrás, yo tuve que hablar justamente en este programa, en la emisora anterior, acerca de estas cosas, casi igual. No había este tipo de reacciones, no había este tipo de... pero bastantes parecidas en varias cosas, en varios aspectos. Hubo violencia, hubo también situaciones en el Congreso, hubo muchas cosas. Lo que pasa es que la gente tiene muy poca memoria o escoge no recordar lo que no le conviene, pero había también un problema muy grande hace 4 años atrás y teníamos personas aún en nuestras congregaciones donde estaban un poco consternados y desesperados, y yo les decía, un momento, ¿a quién servimos? A Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios. Jesús dijo, mi reino no es este mundo. Entonces, sí tenemos que respetar las autoridades, sí tenemos que sujetarnos a las leyes, el Señor nos enseñó eso, Dios, pero de última recordar que nosotros estamos de paso por aquí, y desesperarnos y tomar decisiones apresuradas no nos conviene, ¿ok? Así que a tranquilizarse, a seguir orando, a depender de Dios. Dios es justo, y si hay cosas que ocurren que son injustas, Dios las va a traer a la luz. El Señor dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ¿ok? Entonces vamos a creer que Dios interviene e intervendrá en los momentos de Él, en los tiempos de Él, que son muchísimo más sabios que los nuestros. Él es sabio y sabe cuándo son los momentos, digamos, sabios para actuar y hacer ciertas cosas, ¿ok? Muy bien, quería de entrada decir eso porque sé que algunos de ustedes inclusive se han estado comunicando con nosotros y pidiéndonos de alguna forma si podíamos interrumpir como el flujo de los programas y dar así un programa especial sobre esto. Y mi decisión fue hasta ahora que no, por el hecho de que
Esto es lo que va ocurriendo, no es una tragedia, no es septiembre 11 donde uno paró todo para hacer un programa especial, ¿verdad? Entonces, simplemente este comentario durante este primer segmento acerca de tranquilícense, todos nosotros confiemos en Dios, más allá de que los resultados que estamos viendo hayan sido o no los resultados por los cuales orábamos. Hay de todo, ¿verdad? Entre ustedes, personas que querían un candidato o el otro. Yo comprendo. Entonces, está bien. Tenemos que tener fe y aceptar que Dios permite las cosas de un lado o del otro. Nos guste o no nos guste. Nuestra confianza está en el Señor. Así que vamos a esperar en Él y vamos a ver qué es lo que Él hace y dice en los próximos tiempos. ¿Ok? Después de esta primera pausa, entonces vamos a nuestro tema de hoy. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. ¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Aquí estamos de regreso en nuestro segundo segmento de este día, lunes 18 de enero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría muchísimo si usted va después del programa a YouTube y allí se puede suscribir en nuestro canal de Radio La Red. Va a ver este programa por ahora ahí siempre en YouTube. Vaya a sencillamente Radio La Red Denver,
Radio La Red Denver, y entonces ahí va a poder a usted ver estos videos. Ya está, como se dará cuenta, la calidad mejor, porque bueno, hemos cumplido la semana pasada nuestro primer mes, ¿ok? Entonces en una nueva emisora, con nuevos equipos, con nuevo personal, con muchas cosas. Pero ahí en YouTube usted puede compartirnos también, suscríbase. Usted no sabe cuánto eso va a ayudarnos a medida que van sumándose, ¿ok? Sumándose esas suscripciones. Así que allí por donde está el botón ahí, suscríbase, ¿verdad? Toque ahí en la campanita también para que usted sepa cuando hay un video nuevo. Pídale a sus vecinos, amigos, a otros que también se puedan suscribir. Y en Facebook le agradecemos nos dé un like, o nos dice me gusta, porque todas esas cosas hacen que los mecanismos electrónicos de YouTube y de Facebook luego automáticamente pues multiplican, la reproducción de estos videos. Y así que si es de bendición para usted, todos estos comentarios de los lunes, el estudio bíblico de los martes, los temas para el matrimonio y la familia los miércoles, los temas de consejería los jueves y los viernes de preguntas y respuestas. Si cualquiera de eso o todo eso es de bendición para usted, suscríbase, es gratuito. También le agradecemos que baje la aplicación, el app de Radio La Red a su teléfono inteligente. Yo sé que algunos nos han dicho, pero es que estoy confundido porque cuando lo quiero bajar no aparece el logo de ustedes, no aparece el logo de Radio La Red, aparece algo ahí que dice Church. Bueno, mire, el asunto es que no podemos tener control sobre eso completamente porque eso es algo que esa compañía toma bastante tiempo para hacer. Lo principal es que usted lo baje y entonces después eso cambia, ese logo, mientras tanto escucha los programas, los comparte y los puede escuchar desde donde quiera. Y también puede ver o escuchar los podcasts de este y todos los programas de Radio La Red. ¿Sí? Así que le encarezco que nos ayude en ese aspecto, comparta con otros. Nosotros no somos una compañía comercial donde tenemos millones de dólares para invertir en publicidad, en televisión y en todos lados, en los medios sociales, para que todo el mundo sepa de nosotros. Tenemos un presupuesto naturalmente limitado porque pues esto sale de Iglesia La Red, entonces estamos haciendo un esfuerzo astronómico para poder estar en el aire y serle de bendición. Entonces usted nos puede ayudar compartiendo, ¿ok? Siendo como nuestro publicista. ¿Qué le parece? ¿Ok? Muy bien, vamos a mirar hoy porque el tema, los lunes hablamos de cómo influye la cultura, y yo quiero hablarles hoy acerca de algunas bendiciones que tenemos en la cultura, en todas las culturas del mundo, y específicamente para nosotros en la cultura latina o hispana, pero también quiero hablarles acerca de algunos yugos pesados. Antes yo decía maldiciones de la cultura, pero le he cambiado el nombre, llamándole como ahora yugos, porque la palabra maldición tiene diferentes connotaciones. En algunos países es decir malas palabras. En otros lugares es una maldición así tipo como la brujería. En otros lugares es una maldición generacional. Y bueno, eso es un tema del cual tenemos que hablar un martes de una manera muy especial directamente de la Biblia, porque hay un poco de confusión con relación a eso. Entonces, yo le llamo ahora yugos. ¿Okay? Que también es un término bíblico donde el Señor compara, Él dice, lleven mi yugo, mi carga es ligera, mi yugo no es pesado. En cambio el yugo del mundo, de la cultura, es un yugo pesado, el yugo del pecado es un yugo pesado. Entonces vamos a mirar esto, cuando hablamos de la influencia, cómo nos influye la cultura y cómo nos ayuda eso a interpretar las noticias, lo que pasa alrededor nuestro, de una manera correcta o incorrecta, por eso estamos hablando de esto, tenemos que analizar qué cosas son un yugo, qué cosas son algo pesado en nuestras culturas que tenemos que deshacernos de ellos, porque condicionan nuestra interpretación, nuestra manera de interpretar no solo los problemas como solteros o en el matrimonio o con los hijos o en la economía, sino vea todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo.
Entonces usted dice, ¿por qué ciertos partidos políticos tienen una interpretación de la vida, del mundo, de Dios, de la escuela, de la educación, y otros partidos tienen otras interpretaciones? Bueno, no es solamente una cuestión política, porque la parte política es lo que hace luego leyes y todo eso, pero tiene que ver con ideologías. Okay, y ese es nuestro punto, más que nada. ¿De dónde surgen estas ideas? Algunas vienen de pensadores del pasado, como Marx y otros, y la lista que a veces mencionamos los lunes aquí, y otros pues vienen de movimientos, de personas que no se han hecho tan famosas o no han escrito tantos libros, pero sí han infiltrado su ideología, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, a través de las películas, a través de la televisión, a través de la universidad, a través de la psicología popular, a través de la televisión. La televisión es algo muy poderoso, sigue siendo. La gente pensaba cuando venga el internet y nos dicen que va a haber medios digitales, y cuando empezó el teléfono celular, y uno dice, ok, como hoy en día uno puede escoger sus propios programas de televisión que no están en televisión o están en cable, pero uno dice, ¿sabe que hay lugares donde ya no hay casas que ni tienen un aparato de televisión? Ya no lo necesitan. Sin embargo, la industria de los televisores, es decir, los aparatos de televisión, los monitores de televisión, aumenta cada vez más. Se dio cuenta que los monitores son cada vez más grandes, la calidad de la figura es cada vez mejor. ¿Por qué? Porque el Internet, en vez de cancelar lo que es televisión, abrió las puertas mucho, mucho más. Entonces eso hace que uno pueda verlo desde la comodidad de su automóvil o desde su televisor o desde su celular. Entonces ahora hay más canales de televisión que nunca antes en la historia. Tanto en el aparato de televisión que usted tiene ahí en la pared o donde sea en su casa, como lo mismo puede ver desde su computadora, laptop o tablet o el celular. Menciono estas cosas. ¿Y por qué menciono estas cosas? Porque la televisión es muy poderosa y los programas que se producen van infiltrando una idea ideológica que es muy poderosa, o varias ideologías muy poderosas que no siempre son sanas a nuestro criterio, basados en la palabra de Dios. Entonces terminan formando yugos, terminan formando cargas pesadas que uno lleva en la generación en la que vive y no sabe a veces por qué. Y entonces queremos discernir los tiempos. La Biblia nos enseña a hacer eso. Queremos discernir las ocasiones hasta donde podemos. Queremos discernir, analizar qué está pasando durante nuestro tiempo de vida. Es muy interesante estudiar la historia del mundo, de este país, de su país y otros, el mío, pero eso nos ayuda mucho, nos da puntos de referencia para ver la conducta humana a través de los siglos. Pero no hay que olvidar también ser intérpretes y buenos intérpretes de lo que sucede en nuestra generación. Y como cristianos deberíamos también pensar, tenemos la Biblia, tenemos los medios de comunicación, tenemos los libros de historia, tenemos las tradiciones que nos relataron nuestros padres, tenemos nuestro tiempo de vida. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? ¿Qué influencia tuvo el pasado en el presente? ¿Qué influencia tuvieron leyes que vienen por mucho tiempo y ahora en el presente? Les hago otra pregunta a los que somos pastores, líderes de iglesias. ¿Cómo hacemos iglesia? Esto es un poco extraño en español, pero lo traigo un poco del inglés, ¿no? La idea es cómo funciona una iglesia el día de hoy, una iglesia cristiana me refiero. Bueno, la doctrina jamás debe cambiar. La palabra de Dios no cambia. De momento que cambiamos la palabra de Dios, caemos en herejías, formamos sectas, cultos falsos, y de eso hay una superabundancia. Entonces, ¿cómo mantener la pureza de la palabra de Dios
y al mismo tiempo aplicarla a nuestros desafíos actuales de la manera correcta, sin sacrificar o sin negociar con la doctrina bíblica, pero al mismo tiempo sabiéndola aplicar al día de hoy. Y aquí no estoy hablando de los métodos o la metodología moderna como la radiodifusión, como la televisión o las películas o los libros. El asunto es cómo interpretamos los problemas de la cultura y dónde están los versículos bíblicos que realmente son bien aplicados bajo la hermenéutica correcta, la interpretación de la Biblia correcta, y entonces sí, comunican la palabra de Dios, comunican lo que Dios originalmente nos ha dicho y nos sigue diciendo en su palabra. Ahora, la Biblia tiene el gran poder de romper los yugos de la cultura, esas cargas pesadas que no sabemos cómo manejar. Entonces, yo recuerdo que el Señor le dice a los fariseos en una época, cuando Él estaba aquí hace 2000 años atrás, hablando de la ley, no de la ley civil, sino de las leyes que ellos tenían, esto es una carga, es un yugo, y Pedro dijo también en un momento, esto es una carga, es un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, ¿por qué le imponemos esto ahora a los no judíos, a los gentiles? Y entonces, cómo el Señor Jesús explicó cómo realmente se debía interpretar las leyes que Él puso en el Antiguo Testamento. Ahora, en las tradiciones culturales pasa lo mismo, hay yugos que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar. Hablemos de esto después de esta segunda pausa, aquí en su programa Viva Mejor. Ya regresamos. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Si necesitas reafirmación en la palabra de Dios y saber quién es Cristo y lo mucho que Él te ama, entonces estás escuchando la estación de radio correcta. Si necesitas escuchar la verdad bíblica con amor, entonces escuchas la estación de radio correcta. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te saluda Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte, los martes a las 3:30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida que oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3:30 de la tarde.
La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Aquí estamos de regreso, nuestro tercer segmento en este día lunes, del cual hablamos siempre de cómo influye la cultura en nosotros y queremos aprender a interpretar lo que vivimos, los tiempos que vivimos, las noticias que escuchamos, todo, a nivel religioso, político, educativo, económico. Uno de estos días posiblemente hablemos también acerca de cómo influye la economía, cómo funcionar, cómo trabajar cuando hay una recesión, cómo trabajar cuando hay superabundancia. Por ejemplo, en los últimos 3 años, porque vamos a tener que quitarlo de lo que pasó el año pasado con el COVID, que todo paró, pero los primeros 3 años, o sea, atrás, de los 4, los primeros 3, fue aumentando la economía de una manera increíble. Y no piense, el doctor Catarizano es partidista de Trump, y piénselo así, objetivamente. Olvídese del partido político, el presidente. Objetivamente, cuando digo objetivamente, vaya a los números. Los que tenemos acceso, nos gusta buscar acceso a esos números, es innegable, es innegable. Entonces, menciono a eso para decir esto. La gente reaccionó de diferentes maneras. Algunos dijeron, es un buen momento para invertir, es un buen momento para buscar otro trabajo mejor, o tener un segundo trabajo, es un buen momento para comprar ciertas cosas y otras no. Es un buen momento, muchos inversionistas de la bolsa de valores se hicieron millonarios. ¿Por qué? Porque supieron cómo invertir. Van aprendiendo cómo se conduce, ¿verdad? La economía. Luego estaban preparados y cuando vino el COVID, algunos de ellos hasta crecieron más en sus finanzas. Y yo he escuchado que algunos de ustedes y otros en los medios de comunicación en español y en inglés también criticaban y decían, estos se hacen cada vez más ricos. Bueno, sin duda que habrá algunos ladrones, los hay, pero también muchos de ellos sencillamente supieron aprovechar los buenos tiempos. Supieron ahorrar, supieron invertir, supieron trabajar con su dinero, diciendo, esto no siempre puede durar mucho, la economía es bastante cíclica en ese aspecto, y entonces supieron trabajar con eso, ¿verdad que sí? Y entonces estuvieron preparados para el año pasado casi sin trabajar. Y algunos hicieron más dinero porque cuando la gente dijo, todos, usted y yo, la única manera es desde casa y con la computadora y con el teléfono, entonces la gente que estaba en los medios digitales, en plataformas digitales, hizo mucho más dinero porque los usamos cada vez más. Seguramente que usted conoce Facebook, ¿verdad? Algunos están viéndonos en Facebook, en YouTube. ¿Y qué tal Zoom? Hasta las iglesias empezamos a usar Zoom como nunca antes. Nosotros aquí en Red Evangélica de Denver, en Iglesia La Red, usábamos Zoom antes de la pandemia, pero limitadamente. Ahora es parte de, ya dentro de poco vamos, no sé, estoy jugando, pero el ministerio de Zoom, no sé, es una cosa constante. Entonces Zoom hizo muchísimo dinero con la pandemia. Ahora, ¿quién los puede culpar? Si es un servicio que todos usamos. Entonces usted dice, bueno, ¿y por qué yo no pude aprovechar eso? Y yo no sé. ¿Ve? Quizás la industria o la profesión o la carrera en la que usted se mueve en su oficio no era beneficioso. Si usted estaba en la industria de la alimentación, probablemente usted perdió. Si tenía un restaurante, pues se lo cerraron. Si estaba en la construcción, bueno, yo sé que en muchos lugares muchos perdieron su compañía porque, pues, ¿quién iba a construir? Mientras que otros no, porque la construcción, aquí por ejemplo en Denver, la construcción continuó.
continuó cerca de mi barrio. Yo pensé, ok, ahora estas compañías van a parar la construcción de estas casas y cómo va a quedar todo eso y quedar abandonado y qué feo va a ser para el barrio. No, pararon 2-3 semanas, algunos creo que hasta un poquito más, y después otra vez, y uno dice, no era que estaba todo cerrado. Bueno, depende qué. Ahora, hay otras compañías que no eran, digamos, indispensables y no tuvieron otra alternativa. Ahora, algunas de esas compañías tenían como un colchón, decimos, ¿verdad? Y supieron aprovechar los buenos tiempos de la economía. Y usted dice, bueno, muy bien, entiendo eso, pero, doctor Catarizano, ¿cómo lo aplico a mi vida? Aproveche los buenos tiempos para que cuando vienen los malos tiempos, usted esté prevenido y esté preparado. Si usted lee el libro de Proverbios en la Biblia, hay varios proverbios que hablan acerca de ser prevenidos, de ahorrar. No es falta de fe, es sabiduría divina. ¿Sí? Esto pasa también no solo con la cultura, sino con nuestra salud, con nuestro matrimonio, con nuestros trabajos. Nada en la vida es absolutamente seguro en cuanto a nuestros tratos en el mundo, con la gente, en la iglesia, nuestra salud. Nada es garantizado. Todos tenemos que saber trabajar con la vida que Dios nos permite vivir y ser sabios y depender de Dios y realmente tener a Cristo en nuestro corazón, permitirle al Señor actuar en nuestra vida, funcionar como Él quiere. Y usted dice, pero Dios es Dios, no necesita mi permiso. No necesita su permiso, literalmente, pero Dios le ha hecho para que usted tome decisiones. Y si usted no quiere tener a Cristo en su corazón, si usted no quiere que Dios sea Dios de su vida, o que sí sea Dios, pero allá que Él haga lo suyo y yo acá lo mío, pues no puedo decirle que le va a ir bien. Pero si usted dice de veras que es con Dios, con el único que puedo contar, lo único seguro es eso, puedo contar con Dios. Entonces Dios nos lleva a través del mar de las dificultades económicas, del mar de los problemas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la salud, ¿sí? El Señor no nos prometió que aquí íbamos a vivir como en el cielo. El Señor nos prometió que Él estaría con nosotros y está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando hablamos de los yugos de la cultura, estamos hablando de la influencia social, y esta influencia social puede ser positiva o negativa, bendita o es un yugo. Entonces, ¿cómo vivimos y cómo navegamos ambas cosas sin que perdamos la cabeza, ¿verdad? Sin que perdamos nuestra salud mental y física y matrimonial. Bueno, con Dios. Pero no con Dios teniéndolo colgado allá en el cielo de algún lugar sin que interfiera en nosotros, sino sometiéndonos a Él, porque Él nos creó, Él es nuestro creador. Entonces, dependiendo de Él, consultando con Él, consultando no para después tomar nuestra propia decisión, sino diciendo, Dios, tú eres mi Dios, mi creador, mi Padre, ¿verdad? Y tú me has salvado en tu Hijo Jesucristo y yo dependo de ti, dame sabiduría. Y Dios dice, claro que sí, y ahí tienes mi palabra, léela, ¿verdad? Y está en una iglesia sana, cristiana, fuerte, que te va a ayudar y con gente que tiene más experiencia que tú, hijo, y yo los voy a usar, son mis instrumentos, ¿ve? Entonces, podemos navegar todos los pormenores y los por mayores de la influencia que tenemos social. Ahora, la influencia social se relaciona con el poder que ejerce la sociedad sobre nosotros. Y la sociedad nos impone ciertas costumbres. Hoy en día yo veo cómo muchas cosas están siendo impuestas a nuestros hijos y a nosotros, y ciertas costumbres, ciertas maneras de pensar ya han sido impuestas desde hace varias décadas atrás, y lo que estamos viviendo hoy en todo este conflicto político, social y educativo, como le dije el lunes pasado y el anterior, no crea que es nuevo. Estas son los frutos de algo que fue sembrado en la influencia social y cultural hace décadas atrás aquí en nuestro país, en los Estados Unidos. Entonces la idea es
quieren que pensemos de otra manera, quieren que no pensemos de una manera bíblica, cristiana, divina, porque piensan que eso es algo restrictivo, es antiguo, que no nos da libertad, que no está ahí la felicidad. Ahora, ellos sabían, cuando ellos, me refiero a estos grupos ideológicos, ellos sabían que el cambio no se produce de la noche a la mañana. No tenían esa ilusión, algunos hasta de vivir y verlo, sino de decir, vamos a poner nuestro punto ahí para que con el tiempo, aun si lleva décadas, llegue a florecer. Y hoy lo estamos viendo. ¿Ok? Entonces, hay ciertas costumbres que usted y yo traemos de nuestros antepasados y otras que se están imponiendo en este momento en nuestra generación. Nosotros tenemos en este momento el poder, entre comillas, de frenar o corregir muchas cosas, o la decisión de ignorarlas y decir no voy a hacer nada. Hablemos de esto cuando regresemos luego de esta próxima pausa aquí en su programa Viva Mejor, hoy hablando de la influencia social y cultural. Ya llegamos. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM Radio La Red. ¡Te esperamos! MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Te saludan Kevin y Leti Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Ok, y entre esos temas de actualidad estamos hablando hoy en Viva Mejor acerca de cómo nos influyen las costumbres culturales y bueno, una cosa importantísima es que nosotros no podemos cambiar lo que impuso la generación anterior. Todo lo que nos impuso la generación anterior, ya sea que hayamos vivido y nacido y educado aquí en Estados Unidos o en otros países, ya está, no podemos volver el tiempo hacia atrás y decir aquello que se hizo estuvo mal. Ok, tenemos que reconocer lo que estuvo mal, tenemos que reconocer lo que estuvo bien. No podemos cambiar las cosas que nos impuso la generación anterior, pero mis amigos, podemos corregirlas en nuestro tiempo de vida, en nuestra generación, y también podemos exponer las que trata de imponer. Recuerde eso, podemos exponer las que trata de imponer esta generación. En este momento se está tratando de imponer el desechar la Biblia, el desechar el cristianismo, el desechar todo lo que aprendemos de la palabra de Dios. Ellos dicen porque es antiguo, porque es algo que no es relevante o es místico, o es algo que no permite que avance la ciencia, o es algo que no le da a usted libertad y felicidad. Cuando nosotros que experimentamos la Biblia, nos damos cuenta que es absolutamente al revés. Al contrario, el cristianismo a través de la historia ha promovido la ciencia, ha ayudado a la ciencia médica, ha ayudado a la ciencia de todo tipo. Y para esto usted tiene que leer buenos libros de historia, no los que están reeditados justamente para imponer otra cosa que es como quitar a Dios del medio. La gente sensata, la gente que estudia, la gente que mira y que no dice voy a estudiar libros actuales, que solamente estos libros actuales, y muchos de los cuales reescriben la historia, sino voy a ir a documentos fidedignos donde nos damos cuenta cómo la influencia de Dios, hasta suena extraño decirlo, pero como la influencia del cristianismo, de Dios a través del cristianismo, ha sido siempre benéfica. Ha tenido errores, por supuesto, y eso también está documentado en la historia, pero ha sido, en su gran mayoría, ha sido benéfica. Y las partes donde han sido negativas, no estoy seguro que han sido de verdaderos cristianos, porque los cristianos no harían las cosas que se comentan, que se comentan en esos libros, que fueron hechos históricos, innegables. Así que observen todo lo que incluye la influencia social, la religión. Entonces no podemos ignorar ciertas costumbres, pero tampoco podemos imponer ciertas costumbres sobre las personas. Debemos, en realidad, como las universidades originalmente tenían como propósito, no creo que ya es así, pero originalmente las universidades tenían como propósito exponer todo tipo de ideas y dejar a cada estudiante tomar sus propias decisiones. Hoy en día, si usted va a la universidad o asiste un día a la universidad de sus hijos, usted se va a dar cuenta que no siempre es así. Hay algunas pocas excepciones, pero son excepciones. En general hay un programa, hay una ideología allí donde es un adoctrinamiento, como diciendo, si usted no cree esto o aquello, usted como estudiante es un ignorante, o no voy a dar una buena calificación, voy a tratar de que no gradúe, porque usted va a hacer un mal a la sociedad, usted tiene que creer lo que nosotros creemos. Y entonces no es a ver qué piensa el socialismo, qué piensa el capitalismo, qué piensa el cristianismo, qué piensa el marxismo, qué piensan los budistas, qué piensan... Ya no es eso. Hoy en día eso lo pasan rápido y usted tiene que pensar como nosotros pensamos. Eso es la, yo me atrevo a decir, la desgracia de esta generación. Y no es de esta sola, pero ahora es, antes era algo medio escondido, ahora es ahí, está expuesto, ¿verdad? Hasta se enorgullecen muchos de esos profesores o academias diciendo nosotros somos más sabios, más inteligentes, no somos ignorantes como los demás, y entonces hasta se enorgullecen diciendo sí, somos de esta ideología. Entonces, bueno, no podemos cambiar lo que nos impuso la generación anterior, pero podemos y debemos exponer lo que trata de imponer nuestra generación.
lo que nosotros podemos corregir desde nuestro hogar, en primer lugar, en nosotros, a través de la iglesia, a través de nuestra influencia en los trabajos. Debemos hacerlo sin ningún miedo, especialmente en un país como los Estados Unidos, donde por ahora gozamos de libertad, oramos que nunca acabe, pero podría llegar a acabar justamente si nos callamos, si no pacíficamente exponemos y decimos, déjennos exponer nuestras ideas. Nos van a llamar con todo tipo de insultos y nombres. Ok, ya sabemos que eso es parte del juego, como se dice, eso es parte del asunto. Es como cuando uno dice es cristiano, pero no quiero que me critiquen por ser cristiano, o no quiero que me vayan a perseguir por ser cristiano. El Señor Jesús nos garantizó que esas cosas pueden ocurrirnos. Nos garantizó, nos dijo, me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Entonces uno no debe entrar al cristianismo, como se dice, pensando todo el mundo me va a aplaudir y me va a abrir las puertas. No, o al menos no necesariamente. Pero ¿qué vale más? ¿Nuestra reputación frente a los demás? ¿Salvar el pellejo, como dicen por ahí? ¿O ser salvos por toda la eternidad y vivir aquí una vida que realmente tiene significado, propósito y vale la pena vivir? Porque Dios está con nosotros. Yo escojo el número 2. ¿Ven? Eso es lo que realmente vale la pena vivir. Ahora, cuando hablamos de, otra vez, influencia cultural y la influencia social, no podemos evitar hablar de tradiciones. Las tradiciones provienen, mejor dicho, de una de dos fuentes. Una es o las dos combinadas. Una es la religión popular que se practica en esa nación, y con ello voy a incluir a unas naciones ateas. Hay algunas naciones ateas en el mundo donde dicen aquí no solamente no hay ninguna religión oficial, sino no hay tolerancia para ninguna religión. Hay algunos países de Europa que son así. Entonces ellos están formando su propia religión. Querido amigo oyente, hermano, hermana en Cristo, sepa eso. Cuando una persona o una nación le dice a usted, yo soy ateo, no creo en Dios, lo que está haciendo es formar su propia religión, queriendo desligarse de cualquier cosa que tenga que ver con Dios, dependencia o sometimiento a Dios. Dicen, nosotros aquí no tenemos eso. Y al mismo tiempo, si usted observa, pero claro, tiene que ser un observador detenidamente observando, vamos a usarlo así, aunque no es la mejor forma de expresarlo, pero detenidamente observando, analizando sus tiempos, analizando ese lugar, usted se da cuenta que sí están formando otra religión. Por lo general, el Estado pasa a ser la religión, el gobierno pasa a ser la religión. La idea es que la gente del pueblo crea lo que las autoridades creen. Y hay gente que pasivamente ha aceptado eso y por eso ha llegado a suceder lo que sucede hoy en esos países. Otras personas han dicho, no, el Estado, el gobierno no es nuestra religión. Aunque nos beneficie con beneficios sociales a los pobres y todo eso, bueno, muchas gracias, pero no vamos a depender del Estado como si fuese Dios. Ahora, hay naciones donde eso es lo que ocurre y en otros lugares a eso se quiere llegar. Entonces, en ese tipo de lugares todo vale. En general, aún así, cuando uno estudia detenidamente esas culturas, se da cuenta que aunque ellos digan todo vale, no todo vale, porque si ellos se sienten ofendidos, si ellos se sienten atacados, si ellos se sienten que nadie se subyuga a ellos, o se somete a ellos, entonces ellos, el pueblo, están en problemas. Y usé la palabra subyugar, porque estamos hablando de los yugos que impone la cultura. Y un error que cometemos en muchos países, especialmente nosotros como hispanos, como latinos, es o reaccionamos de una manera, digamos, reactivamente, casi violentamente, cosa que no debe ocurrir, o reaccionamos de una manera muy pasiva, diciendo, nadie me va a escuchar, la política es corrupta, los políticos son corruptos, y la gente piensa, ok, ¿para qué mi voz no cuenta? Mejor no digo nada, o tengo miedo. Entonces, ellos saben eso, y tienen la forma de cómo acallarle a usted, a mí o a otros. Entonces, no debemos estar en ninguno de los dos extremos.
ni con el miedo que nos lleva a nunca decir nada, y es la pasividad, ni la reactividad que tiende a ser violenta. Ahora yo sé, usted dirá, bueno, pero es que ellos no creen en la conversación, en el diálogo, en la práctica, y entonces no nos van a escuchar. Muy bien, es probable que no, pero eso no significa que el pueblo entre sí no pueda hablar en sus hogares. Eso es la clave también, en sus hogares, en sus iglesias. Y usted dice, bueno, ¿y qué tal en los lugares donde han acallado también la voz de la iglesia? Pero no pueden acallar la voz de cada familia. No pueden acallar la voz de cada hogar, de lo que papá y mamá hacen guiando a sus hijos para que no caigan en esas trampas, o por lo menos sin haberlas analizado primero y haber tenido el otro lado de la moneda. ¿Ok? La agenda atrás es que no haya un otro lado de la moneda, que no se exponga la verdad. Entonces, la idea es acallar todo eso, para que se exponga solamente un lado, que es el lado que la mayoría o el Estado o ideólogos quieren imponer. Ahora bien, cuando eso ha ocurrido a través de la historia, Dios ha intervenido. Por eso usted no ve hoy en día los grandes imperios que en el pasado fueron increíblemente poderosos. No existen. Al menos no existen de esa manera. Creo que existen su influencia, pero no existen de esa manera. Existe su influencia vía la educación, por ejemplo, los medios de comunicación, pero ya no existe su influencia. ¿Por qué concluyeron? ¿Por qué terminaron? Porque Dios intervino, y usted puede comprobarlo históricamente. Ahora, las tradiciones provienen de la religión popular, o no religión, que para mí es de todas maneras una religión, y también de la imaginación de los pueblos. Y ahora, cuando entremos en la segunda hora, vamos a hablar de estos temas. Le van a beneficiar, le van a ayudar. Ya volvemos. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Durante la última década han surgido muchos libros, programas de televisión y conferencias que tratan de ayudar a la gente a responder esta pregunta: ¿para qué sirvo en la vida? Evidentemente existe un hambre por conocer el propósito por el cual estamos en la tierra. Es que no se trata meramente de existir, sino de vivir. Dios ha creado a cada ser humano para la alabanza de su gloria, y eso se manifiesta, entre otras cosas, por medio de descubrir no solo nuestro valor como personas, sino también nuestras capacidades para ser útiles a los demás. Si aún no ha descubierto sus talentos y habilidades, pregúntese lo siguiente: ¿qué me gusta hacer y noto que lo hago con cierta facilidad? Otra pregunta podría ser: ¿hay alguien que ha notado mis habilidades? Si es así, una buena medida es proponerse trabajar sobre eso que usted nota que le gusta y puede hacer con naturalidad.
Es cierto que habrá que perfeccionarlo, pero el talento que usted tiene le ha sido dado por Dios para que lo use en beneficio de otras personas. La gente está esperando que sus vidas sean edificadas por Dios, usándole a usted como instrumento. Ponga manos a la obra y se sentirá más útil que nunca. Le saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. dcmonline.org. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Entramos en la segunda hora del programa. Gracias por estar con nosotros aquí en el dial de 1650 AM Radio La Red. Visítenos en radiolared.net, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Usted puede ir a 1650 Radio La Red, 1650 Radio La Red. Puede enviarnos sus preguntas, sus comentarios en Facebook, en Messenger. Si va a radiolared.net en el internet, puede también ahí escribirnos un correo. Puede, por favor, baje la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Es bien fácil hacerlo. Si tiene cualquier duda de cómo hacerlo, no se anima o no sabe, se traba, llámenos. 720-325-7282. 720-325-7282. Escríbanos un correo, le podemos mandar instrucciones, pero es bien sencillo, es bien sencillo. Ahora usted dirá, bueno, es bien sencillo para usted u otros que manejan esos medios, pero le digo, es bien sencillo. Si tiene de todas maneras cualquier duda o no sabe cómo hacerlo, no le dé vergüenza, no le dé pena, simplemente llámenos y en cuestión de 1 o 2 minutos usted tiene gratuitamente el app ahí en su teléfono celular, y seguramente tiene otros apps, otras aplicaciones que usted consiguió yendo a su tienda de aplicaciones. Es básicamente mismo proceso. Búsquenos como Radio La Red Denver, Radio La Red Denver, ¿ok? Y entonces ahí va a poder encontrarnos, y otra vez, cualquier pregunta, llámenos. Bueno, yo les decía que 2 influencias grandes las recibimos en la cultura de la religión popular, incluyendo aquellos países que dicen aquí no hay una religión popular. Les aseguro que la hay, ya lo explicamos en el en el segmento anterior. Aunque no sea oficial, cuando digo algo es así como una religión popular, es a quienes adora el pueblo en su gran mayoría. Y usted dirá, bueno, no adoran a Dios, digamos en ciertos países el cristianismo no es permitido, el catolicismo no es permitido, o el budismo, o el islam, o nada. Entonces ellos dicen, para no tener problemas, esta es una sociedad secular. ¿Ok? Yo recuerdo cuando era niño que Uruguay se jactaba de ser una sociedad, un estado secular. Entonces el catolicismo no era la religión oficial, tampoco la iglesia cristiana, nada. Entonces ellos ahí nosotros aquí somos ateos. Ahora permitían iglesias católicas, permitían iglesias evangélicas, cristianas, pero ellos se jactaban de que no había una religión oficial, y está bien, ok, no tiene por qué haber una religión oficial, pero ellos decían nada que ver con la religión. Sin embargo, usted analizaba sociológicamente y en la religión lo que imperaba en el pueblo uruguayo. Estamos hablando de hace años atrás, ¿verdad? Y sí, la gente popularmente creía en ciertas cosas. Inclusive algunos que decían soy católico, otros que decían soy cristiano evangélico, pero en la cultura estaba metido como en las venas, dicen por ahí. Bien en la conciencia del pueblo uruguayo estaba metida cierta idea muy mística, muy supersticiosa acerca de la vida, de la muerte, de todas esas cosas. Entonces, eso ocurre en todos los países del mundo, aun cuando digan nos enorgullecemos de que aquí no hay religión, ¿ok? Como aquel que ustedes conocen que dijo la religión es el opio de los pueblos. Él hizo su propia religión, el Estado.
¿Ven? Entonces hizo que la gente tenía que depender del gobierno, tenía que depender del Estado para todas sus necesidades educativas, sociales, de alimento, de comunicaciones. Entonces todas las comunicaciones pertenecían al gobierno. Todavía hay países así. En los países comunistas usted no puede tener un radio La Red, por ejemplo, ¿verdad? Usted va a Cuba y todo le pertenece al Estado. Entonces ahí no hay libertad de expresión, no hay libertad para decir esto y aquello, el gobierno no estamos de acuerdo, porque o lo matan o le sacan el programa, o es más, ni entraría a tener un programa así. Ahora, ¿queremos vivir en una situación semejante? No, porque eso no es sano. Dios nos ha creado pensantes, Dios nos ha creado para que sepamos razonar y discernir lo que conviene y no conviene. Ahora, eso es justamente uno de los grandes factores por los cuales ese tipo de ideología quiere sacar a Dios de la foto, ¿okay? O quiere sacar a Dios de la mentalidad de la gente. Y saben que no lo pueden hacer de la noche a la mañana, saben que no lo pueden hacer en una sola generación. Entonces lo van haciendo paulatinamente. Aquí en los Estados Unidos de América, como ha sido siempre tan fuerte la influencia del cristianismo, la influencia bíblica más que nada, entonces sabían los orientales, China está ejerciendo ya desde hace décadas un poder bastante grande, y otros países que tienen sus propias ideologías también. Especialmente en la China comunista la idea es atea, olvídese de Dios. Entonces, claro, metiéndose despacito en los grandes, ¿cómo se van metiendo? En los grandes comercios, en la universidad. ¿Acaso usted cree que no es de conocimiento popular el hecho de que tantos estudiantes han venido a estudiar a estas universidades, inclusive universidades militares, para luego volver allá y eran espías aquí? Y otros han estado aquí para comenzar a influir cada vez más en cambiar la mentalidad más cristiana o bíblica en América. Y hasta se han metido en las iglesias. Ahora, no quiero que cuando usted ve una persona oriental o de China específicamente, usted enseguida sospeche, este es un espía, porque eso es injusto, ¿verdad? Sería injusto para nosotros como hispanos, y a veces nos hemos quejado cuando la gente a lo mejor nos mira un poco extraño, o ha mirado a algunos hispanos un poco extraño porque vienen de X país y dicen, no será un espía que trata de traer acá la influencia. O sea, a nosotros no nos gusta eso, no lo hagamos con otras naciones, otras razas tampoco. Pero sí, eso no significa que ignoremos que esa influencia ha penetrado en nuestro país y la hemos dejado penetrar de maneras muy sutiles, de maneras muy suaves. Es lo que llamamos el sincretismo, donde ya después de Cristóbal Colón fueron entrando otros, digamos todavía así, en esa época de la colonización y más adelante, fueron entrando otros que en el nombre de la religión se mezclaron con las religiones paganas aborígenes, y para no sufrir violencia, simplemente le cambiaron el nombre a algunos dioses paganos por el nombre de algunos santos mencionados en la Biblia, ¿verdad? Personajes bíblicos. Eso se llama sincretismo. Amén de una lista de cosas que no voy a mencionar en este show hoy, en este programa hoy. Lo han penetrado a través de costumbres culturales y han dicho, tenemos tiempo, no hay problema, pasen las décadas que pasen, vamos a lograr que entre. Entonces, cuando hablamos de religión, ¿cuál es el concepto, cuál es la religión popular de cada pueblo? Y recuerden, no estoy diciendo es la religión oficial, puede ser. En muchos países la religión oficial todavía es la religión católica apostólica romana. En otros países es el Corán, en la religión musulmana. En otros países es el budismo, el hinduismo. En otros lugares es la metafísica, con religiones espiritistas o animistas, la nueva era, la ciencia cristiana,
¿Ven la mezcla? Ciencia cristiana. El cristianismo no está en contra de la ciencia, pero la ciencia cristiana o la Scientology también aquí en inglés son una mezcla que confunden a las personas porque utilizan versículos bíblicos, dice que aman a Dios, hablan muy bien de Jesucristo y entonces cristianos inadvertidos y siento decirlo, ignorantes de las Escrituras, aceptan lo que venga porque les hace sentir bien o porque, pero si cantan nuestros cantos, pastor, ¿qué problema hay? ¿De veras? ¿Ven? Entonces eso es lo que nos llama a nosotros como iglesias cristianas a saber discipular a la gente como el Señor Jesús nos ordenó, a tomar la Biblia, a estudiarla inteligente y sabiamente, ¿ok? Y realmente en oración. La superstición es algo que en nuestros pueblos latinoamericanos es más popular de lo que usted puede imaginarse. Políticos que se jactan de ser ateos, de no creer en Dios, sin embargo tienen sus supersticiones ocultas y otros ni siquiera ocultas. Aún popularmente han hecho su juramento a la presidencia basándose en cosas aborígenes paganas de siglos atrás o cosas modernas que son supersticiones. Ahora, eso influye en el país. Eso influye porque la influencia de una autoridad es muy, muy poderosa. Ya regresamos. $16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su nueva radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Estamos de regreso y este es nuestro sexto segmento. Espero que le interesen estos temas. A mí me interesa mucho y me interesa mucho compartirlos con usted porque, bueno, tenemos que ser estudiosos de la generación y la cultura que vivimos. Esto nos va a ayudar en casa, nos ayuda en nuestro matrimonio porque nuestras decisiones son mutuas y tenemos que ver cómo tomar nuestras decisiones. Antes les decía 2-3 segmentos atrás, inclusive a nivel de las finanzas, a nivel de las decisiones que hay que tomar con los hijos, el trabajo, los lugares donde vivimos. Me viene a la mente algo, creo que puede servirnos. Cuando la iglesia primitiva sufrió una gran persecución en Jerusalén, los cristianos fueron esparcidos a otros lugares
fuera de ese lugar céntrico de persecución, excepto los apóstoles. Entonces, al principio, bueno, ahí estuvieron. Pero los demás, después de la persecución y la muerte de Esteban, cuando mataron a Esteban, los cristianos tuvieron que salir, ¿verdad? Fueron perseguidos. Eso no es cobardía, simplemente tuvieron que... Y la Biblia nos muestra que de alguna manera eso ayudó a comenzar a cumplir la gran comisión. El Señor Jesús dijo, seréis testigos míos en Jerusalén, luego en Jerusalén, Judea, Samaria, ahí hasta el último de la tierra. La primera persecución al cristianismo produjo eso, que la gente tuviese que emigrar a otros lugares para salvar su vida, pero al mismo tiempo observen lo que hicieron. En otros países comenzaron a plantar iglesias, comenzaron a predicar a Cristo, ¿verdad? Y luego, claro, se hicieron grupos y ahí surgieron iglesias. Entonces, ¿por qué este ejemplo? Porque nosotros no sabemos lo que pueda suceder en el futuro. Entonces, ¿qué tal si una cosa así surgiera? Y estamos preparados, y usted dice, bueno, pero tenemos fe en Dios, pastor, y cualquier cosa que ocurra, Dios nos va claro, yo estoy 150% de acuerdo con usted, pero eso no significa que no nos preparemos, que no prevengamos. Ahora, al mismo tiempo hay que tener un balance. Cuando digo que no nos preparemos, o que nos preparemos, no estoy diciendo... el pastor Catarizano dijo eso en Viva Mejor este lunes, así que ya comencemos a hacer las maletas o las valijas, o ya comencemos, o compremos armas, o compremos una doble porción de cada cosa que compramos en el mercado. Yo no dije que haga eso, ¿ok? Es su decisión, pero estoy diciendo, no creo que estamos en ese momento todavía. Pero sí yo les sugeriría esto. Seamos más sabios en cómo usamos nuestro dinero, por ejemplo. Ahora, algunos de ustedes podrían darme a mí una lección de cómo ser sabios en dinero y la aceptaría. Pero estoy diciendo, hay muchas personas todavía que no son sabias en el manejo de su dinero, en el uso de su dinero. Como dije segmentos atrás, no supieron aprovechar esos primeros 3 años atrás, o sea, 4 ya, donde la economía levantó mucho, había muchísimo trabajo aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando vino a una recesión tan grande provocada por un virus como el COVID, no estaban preparados, ¿ven? Entonces, que eso sirva de lección para que sea lo que sea que ocurra de ahora en adelante, ahora o dentro de años, uno sepa que tiene que prepararse. Otra vez, eso no significa no tener fe. Eso significa tener fe con sabiduría. La sabiduría pues hay que tener fe, ¿verdad? Y la fe sin sabiduría suele ser una fe un poco necia. Entonces tiene que ser una fe sabia, donde uno confía en el Señor, porque mire, aún con la sabiduría que uno pueda ahorrar, invertir o trabajar bien con su dinero, puede ser que uno lo pierda todo, pero por lo menos uno hizo lo que tenía que hacer y hay más posibilidades de salir adelante si algo sucediese en el futuro. Y usted dice, bueno, oramos que no va a suceder nada. Muy bien. Ahora, ¿qué perdió, amigo oyente o televidente, los que están en Facebook, en YouTube? ¿Qué perdió si no ocurre nada? No perdió nada, ¿se da cuenta? Al contrario, ganó. Es como si usted dice, yo me estaba preparando para comprarme un automóvil, un carro, pero vino y ahorré hasta tanta cantidad de dinero. Y Dios de pronto me bendijo con alguien que me regaló un automóvil. ¡Aleluya! ¿Qué más quiere? Entonces, ¿perdió algo por haber ahorrado durante tanto tiempo, años tal vez, para comprarse un automóvil? Al contrario, no perdió. Dios le tenía una bendición escondida. No solo le regaló, usando ese ejemplo, un automóvil, un carro, sino que encima ahora tiene dinero extra. ¿Ve? Ahora, usted no puede vivir pensando, no voy a ahorrar, porque alguien me va a regalar un carro. Usted no sabe eso. Yo tampoco. Entonces uno hace lo que tiene que hacer. En este tiempo esa es la idea, y en todo tiempo, en los buenos tiempos, en los tiempos inestables, en los tiempos donde nos preguntamos ¿y qué va a ocurrir? Siempre sea previsor. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, nos va a beneficiar. Entonces,
Antes yo mencionaba que hay religiones o tendencias religiosas populares en todos los países del mundo. La razón por la cual lo mencionaba es porque así como a mí me ha influenciado siempre la religión cristiana y soy de Cristo, la Biblia es lo que realmente influye en mi vida. Estos consejos que le acabo de dar, estas recomendaciones, si usted quiere, que le acabo de compartir, vienen de la Biblia. Ahora, ¿son similares a veces a las de otras religiones? Algunas que otras, en la mayoría no. Pero otras religiones le van a enseñar algo diferente. Y usted dice, en mi país no hay ninguna religión. Ok, tal vez no, pero la influencia está igual. La influencia está igual, especialmente en esto que llamamos la globalización, donde todo el mundo en general tiene acceso a todo el mundo. ¿Okay? Entonces hay naciones que están mirando el cristianismo por primera vez, porque hasta antes del Internet no tenían opción ninguna, desconocían todo esto. Y ahora están diciendo, ¿cómo yo nunca supe esto? ¿O por qué nuestro gobierno nunca nos quiso exponer a la Biblia o prohibió a los misioneros? Y ahora están teniendo acceso, se están entregando a Jesucristo, están viviendo mejor, están comiéndose la Biblia, como quien dice, con una desesperación increíble, mientras que otros la están desechando. Ahora, esto es lo que pasa, ¿ven? Cuando uno mira lo que está ocurriendo en esto que llaman algunos la globalización, tiene sus grandes problemas y al mismo tiempo tiene algunos beneficios, especialmente en la evangelización. Ahora ve cómo influye la religión o el pensamiento religioso aún a nivel de cruzar fronteras. Y aun cuando en un lugar no se permita practicarlo como religión. Ahora, después también tenemos la imaginación. Hay mecanismos de la mente que perciben informaciones de falsos conceptos de la realidad, tomando como fuente la religión, tomando como fuente la imaginación de otras personas, y usted cree que es cierto lo que le están diciendo, porque lo dicen con una autoridad y categoría que uno dice debe ser cierto, o lo dijo fulano sultano, por lo tanto debe ser cierto, porque usted los tiene en un altar, ¿verdad? Los respeta extremadamente. O tomando como fuente la propia imaginación. Yo concluí el segmento anterior diciendo que las autoridades tienen mucha influencia, buena o mala, positiva o negativa, pero la tienen. Y a veces uno dice, ya no creo en nadie, todos los pastores o sacerdotes y los rabinos y los políticos y los actores y actrices y los maestros y los profesores, ya no se puede creer en nadie, dicen algunos. Bueno, casi que me gustaría compartir ese sentimiento porque uno se frustra con muchos de esos personajes, pero no es la realidad. Siempre usted va a encontrar que aun si no cree ya en nadie, siempre hay una influencia en su vida culturalmente que es poderosa. Y usted dice, bueno, no creo en nadie, pero fulano, sultana, o esta idea, o este concepto, o esto que me enseñaron, sigue marcando la manera en que tomo decisiones. O sí, no puedo negar que es una influencia. Aun si es supersticiosa, no me la puedo sacar de encima. Sé que no es verdad, pero ahí todavía sigo teniendo miedo. Como la gente que tiene la superstición de pasar por debajo de una escalera o sentarse en el número 13 del asiento de un avión o cosas así, y dice, no, yo no creo en nada de eso, pero por las dudas me siento en otro asiento, entonces sí lo cree. ¿Ven? Entonces, y es muy sorprendente y al mismo tiempo muy común para mí. Veo que los tiranos, gente como Hitler y Marx y Stalin y los que tenemos ahí por Latinoamérica, ellos se jactan muchos de ser inteligentes y mejores que todo el pueblo y por eso están ahí. Pero ¿sabe que muchísimos de ellos son extremadamente supersticiosos? Tienen sus talismanes, tienen consultan con brujos o con hechiceros o con la bola de cristal o se hacen leer las manos. Claro, eso no es siempre de público conocimiento,
pero sí se sabe, y en algunos casos está documentado. Hitler era un hombre súper supersticioso, era increíblemente supersticioso, aparte de enfermo mental posiblemente, y algunos dicen quizás está endemoniado. Bueno, habría que analizar todo eso, pero ¿por qué? Porque cuando una persona dice yo no quiero saber nada de Dios, la religión no me gusta, yo no quiero saber nada de eso, es el opio de los pueblos, como decían ellos, igual va a aferrarse a algún tipo de creencia, generalmente supersticiosa, espiritual en el sentido negativo. Va a inclinarse siempre hacia algo, porque es innato en el ser humano, es lo que el ser humano es. No puede vivir sin la conexión así, sin la comunión con Dios. Entonces cuando elige rechazar a Dios, inevitablemente va a escoger otro Dios falso. ¿Okay? La ciencia no es falsa, lo puede deificar, ¿verdad? La puede deificar como un Dios. O sí mismo, como hace el humanismo, ¿verdad? La nueva era. Entonces, eso es en el marco de lo que es la imaginación. Los pueblos antiguos imaginaban dioses que se juntaban y hacían el sol, las estrellas o la fertilidad, y hoy en día no ha cambiado. Creemos que somos muy inteligentes y decimos aquellos eran retrógradas, pero hoy en día, si usted lo mira bien, en realidad no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los nombres, lo que ha cambiado son las ideas de cómo llamarles, pero observe la conducta humana y observe la influencia. Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Se dice que la familia es la base de la sociedad, pero la pregunta que surge es, ¿cuál es la base de la familia? Durante las últimas décadas hemos estado comprobando que la sociedad es la que ha pretendido sentar las bases de la familia. Obviamente los resultados no han sido nada buenos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios ha creado la familia y por lo tanto Él es el único que puede establecer las bases para que tengamos una familia feliz. La psicología enseña que la niñez y el trasfondo familiar tienen mucho que ver con nuestras reacciones en la vida adulta. Esto es cierto en su justa medida. Sin embargo, el pasado no puede ser el factor determinante de su felicidad familiar y, por otro lado, es necesario asumir la responsabilidad de nuestra propia conducta. Quizás sus experiencias de la niñez hayan sido muy traumáticas, pero quiero que sepa que su vida y su familia pueden cambiar. Usted puede cambiar la historia de su familia. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es decir, Jesucristo está allí para ayudarnos, para cambiar aquellas cosas que para nosotros serían imposibles cambiar. Él tiene el poder de transformar un pasado traumático en una vida de gran victoria. Solo tenemos que permitirle hacerlo. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor.
Visítenos a bcmonline.org. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial y además puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver. Regresamos a su programa Viva Mejor. Tenemos media hora más, 2 segmentos, 7 y 8 para los que nos siguen en el podcast. Y quiero hablarles de algunos ejemplos de yugos culturales. Nos hemos dedicado mucho a la ideología, cómo influye la religión popular, legal o no legal en cada país, y otras religiones, ¿verdad? En conceptos que aún de los no religiosos siempre tienden a tener sus propias supersticiones, sus propias creencias. Durante el programa hemos hablado de varias cosas así. Ahora quiero virar, doblar, girar para otro lado, hablando de ejemplos de yugos culturales y cómo nos afectan a nosotros, a usted y a mí, si no conocemos las fuentes, los orígenes, y aún si los conocemos, cómo tomar la decisión cuando decimos debemos cortar esto, especialmente como cristianos, o no hay un problema, etcétera. Por ejemplo, hemos estado hablando por varios lunes, y no solamente los lunes, sino en otras ediciones del programa, sobre el machismo. La influencia es tremenda todavía. Hemos hablado del feminismo, una influencia que todavía sigue creciendo en Latinoamérica y aquí en el mundo hispanoparlante en los Estados Unidos. Hablemos un poquito de la quinceañera, y yo sé que ahí estamos tocando un botón que si usted no estaba prestando atención, seguro que paró todo para escuchar. Yo no soy legalista. Y estábamos hablando el otro día acerca del texto de Romanos, donde Pablo nos dice que hay cosas que se hacen por motivo de conciencia, uno o no las hace, ¿verdad? ¿Se acuerda? Recuerda cuando Pablo dice ahí, inspirado por Dios, que en aquella época los cristianos tienen un problema de si comer o no lo sacrificado a los ídolos, y entonces Pablo dice, realmente eso es una cuestión de conciencia, porque el ídolo no es nada, esa carne no es tan demoniada, en otras palabras, pero está en usted. Si usted quiere continuar celebrando el día de reposo sábado o no, si usted quiere seguir comiendo ciertas comidas o no, lea la Biblia por sí mismo, por sí misma, lea la Biblia, ¿ok? Esa es la clave. Entonces ahí dice, no debemos condenarnos, no debemos juzgarnos unos a otros en cuanto a las decisiones que tomamos que no están en la ley realmente, y no están, Jesús no las puso como una ley tampoco. Entonces no debemos juzgarnos. Por eso Pablo dice, algunos creen que está bien hacer esto, otros dicen que es lo otro. No son decisiones de los absolutos de la fe, donde está en peligro esto o aquello. Simplemente es algo que uno tiene que orar, mirar bien en la palabra de Dios y tomar una decisión. Y cuando uno toma una decisión, nadie tiene por qué condenarle. Ahora, si uno se da cuenta que esa decisión es un pecado, las cosas cambian, ahí está la exhortación y eso, pero cuando no es así, tenga cuidado de no juzgar y condenar a otros. Yo mencioné la quinceañera para decir, yo no voy a juzgar a las personas que celebran las quinceañeras, ni tampoco condenarlas, mucho menos, ni tampoco alentarlos. Entonces usted dice, ¿por qué usted no tiene una posición firme? Yo tengo una posición firme en mi hogar. ¿Cuál es? Ese es mi negocio, ¿verdad? Como decimos en inglés. Yo podría decirle, y quizá le comento en un momento, pero lo que más me importa es, cuando vamos a celebrar algo, ¿cuál es el origen de esto? Y hay muchas personas, cuando llega la época de Navidad, tienen problemas con, no, es pecado, la celebración es pagana, el origen es pagano, no debemos celebrar la Navidad, ¿ok? Es una cuestión que usted tiene que decidir delante de Dios. Lo que no quiere Dios es que usted condene a quienes celebran el nacimiento de Jesús de la manera que la gente popularmente lo celebra. Con la quinceañera ocurre algo
que también hay que prestar atención, porque yo sé de personas que han criticado a otros cristianos, y ahí está el pecado, en condenarlos, porque esos no son cristianos santos, celebran la Navidad, pero cuando llegó la época de celebrar la quinceañera de su hija, ni lo dudaron, y mi hija va a tener su quinceañera, y lo celebraron, sin investigar el origen. Y yo he investigado el origen, y cuando uno investiga el origen de la quinceañera, esa presentación en sociedad de una niña al cumplir 15 años, esto se remonta a siglos pasados, y hay una mezcla de cosas. Ahora, cuando uno dice, ok, díganos, yo hice una investigación sobre esto, yo no le voy a decir en tal país, en otro país, eso es lo que escuché, mi abuelo me decía esto, mi abuela me decía esta cosa, es investigue. ¿Y de dónde se investiga? De gente estudiosa en la sociología que ha investigado hacia atrás toda la documentación que hay histórica, donde por escrito se redacta por qué se hacían las quinceañeras. O sea, yo no quiero darle a usted algo que es una opinión de gente, porque caería en el mismo problema de mucha gente hoy en día en televisión latina, hispana, aquí alrededor del mundo, o en radio, donde dan su opinión basado en otra opinión, y usted dice esa es la verdad. No, señores. Entonces, una opinión tiene que estar siempre fundamentada en lo que está documentado, en este caso históricamente. En el caso de la quinceañera, esto es originalmente algo que los aborígenes en nuestros países hacían, no como quinceañera, pero había una edad, posiblemente antes todavía de los 15 años, donde yo investigué que ellos separaban a la señorita, cuando entendían que ella era una señorita biológicamente hablando, usted entiende, ¿verdad?, lo que estamos diciendo, cuando ya empezaban su periodo, etcétera, ellos decían, ok, ya no es una niña, ahora es una señorita. Entonces la presentaban, hacían rituales los aborígenes, y en esos rituales algunos las consagraban a esos dioses paganos y decían, ahora es una señorita, la separaban de los varones y comenzaban a educarla para ser una esposa, para saber cocinar, para tratar con su cuerpo. La preparaban, entonces uno dice, bueno, qué bueno que la preparaban para el futuro de ella, pero el asunto es que había una ceremonia religiosa, y entonces se la presentaba en sociedad, se la presentaba como la candidata disponible en el pueblo para ver qué joven quería casarse con ella. En otros lugares el trato se hacía entre padres y padres, el papá de la niña con el papá del varón, y probablemente no eran 15 años, porque todos sabemos que una muchacha puede comenzar su periodo menstrual a los 11, 12 o a veces menos. Entonces, cuando ocurría eso, por lo general, esa era la señal para esos padres, papá y mamá, que ok, ahora ya no es una niña, es una señorita, por lo tanto está lista para casarse. Se hacía una celebración en el pueblo, había rituales, había todo eso, y se la presentaba. Cuando llegaron los colonos, la Iglesia Católica optó por usar esa celebración y, la incluyó en sus celebraciones. Entonces, por eso hoy en día muchos católicos romanos hacen una misa, ¿no es cierto? Entonces, ahí hacen una misa, la muchacha va, y el ritual que uno lee originalmente, yo no sé hoy en día los cambios que probablemente hayan hecho, pero originalmente todo ese ritual que se hace, ¿verdad? También a veces es un diácono de la Iglesia Católica, a veces si la muchacha hace la ceremonia en el mismo lugar de esa iglesia, el templo, hay una ceremonia que el sacerdote o alguien hace, y es muy similar a lo que se hacía en el caso de los aborígenes. Ahora, a eso se le llama sincretismo. ¿Por qué? Porque aunque no es algo teológico fundamental, ni es algo que tiene que ver con la salvación y cosas así, usted ve la adaptación de un ritual que tuvo no solamente la idea de presentar a la niña a la sociedad y la posibilidad de que ya puede casarse y empezar a entrenarla para ser una futura esposa y madre, pero además tenía el aspecto religioso.
Entonces ese aspecto en muchos hoy continúa, pero por este otro lado. Otros no le dan importancia, lo hacen porque, bueno, es una costumbre, pero de todas maneras ahí está. Entonces, cuando hablamos del mundo cristiano, evangélico, etcétera, hay personas que no hacen absolutamente nada de eso, simplemente llegan a los 15 años, lo celebran, hacen un cumpleaños un poquito más grande de lo normal y se acabó. El pastor o alguien a lo mejor va y bendice esa ceremonia o bendice a la chica. En lo personal, no me invite a su quinceañera porque posiblemente no voy a ir, no porque estoy en contra de la quinceañera hecha bien, porque el pastor puede ir y orar por esa muchacha y pedirle al Señor, pero en realidad no necesita ni esa fiesta para hacerlo, pero bueno, si se decide hacerlo está bien, pero cuando uno aprende el trasfondo de estas cosas y hacia dónde está toda esa vanidad de la cual vamos a hablar después de esta pausa, vamos a mirar que ahí hay mucha influencia cultural que debemos reanalizar. Ya volvemos. Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Estamos en el último segmento de Viva Mejor. Hoy, día lunes, estamos hablando acerca de la influencia cultural y toqué un tema recién que me imagino que les hizo prestar a ustedes doble atención, la quinceañera. Bueno, simplemente diciendo y recalcando,
yo no estoy personalmente ni en contra ni a favor, en el sentido de que yo no puedo decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Ni estoy en una iglesia donde yo como pastor doy órdenes de no lo haga o hágalo. ¿Por qué? Porque respeto lo que la Biblia dice. Ahora usted dice, pero pastor, hay que tener una posición. Claro que sí, usted tómela. Y cuando tome esa posición, sepa cómo apoyar esa posición bíblicamente. Yo tengo como responsabilidad en este programa presentarle la información. Ahora, uno dice, bueno, por esa misma razón que usted dijo, yo no voy a hacer más quinceañeras. Observe que yo le estoy dando la información. Usted tiene que volver, orar, ir a la Biblia y observar qué decisión usted va a tomar delante de Dios y sentirse tranquila o tranquilo con esa decisión. La Biblia dice todo lo que no proviene de fe es pecado, y ahí la Biblia no está hablando de esa fe y no para mover montañas, sino o para deseamos esto y pedimos en el nombre de Jesús, tenemos fe que lo va a hacer. Aquí está hablando de fe en cuanto a su relación personal con Dios. Y la Biblia me dice en palabras de Pablo, el apóstol, que hay gente que es débil en su fe y puede ser estorbada por este tipo de situaciones como la quinceañera o la Navidad o el fin de año o un cumpleaños simplemente, y otras personas no. Y entonces lo que aborda la Biblia es no nos juzguemos unos a otros, no nos condenemos unos a otros. Pero aquí va la recomendación. Si usted decide celebrar, es su problema, es su bendición. El asunto es cómo lo hace. Ahí es donde uno, porque la Biblia dice, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Y luego dice, en todo tenemos que glorificar a Dios. Entonces usted dice, si voy a celebrar una tradición, ya sea una boda o la manera de hacer una boda, o la quinceañera o los 18 del joven varón o la Navidad, lo que importa es, si decido hacerlo, es qué elementos voy a incluir, qué cosas glorifican a Dios, qué cosas yo creo que no, ¿verdad? Entonces ahí el asunto es más importante. En el caso de la quinceañera, yo lo que veo como un problema, y no creo que todos lo tienen, pero lo que he visto como pastor por tantos años, es la cantidad excesiva de dinero que se gasta, la vanidad que hay involucrada, porque la muchacha quiere presentarse bonita, delante de la sociedad. Pero miren, y este es un caso quizá exagerado, pero quizá no. Estaba pensando durante la pausa comercial, creo que fue el año 1992, 93, por ahí. Yo estaba pastoreando en una iglesia en la ciudad de Houston, Texas, y un día sabía que venía la quinceañera de una de las familias de la iglesia. Estaba predicando, y no puedo olvidarlo, y no puedo olvidar lo que veía. Había una hermana que era la mamá de la quinceañera, que mientras yo predicaba la palabra de Dios, ella estaba sentada allí y de repente se paraba, lo cual ya es una falta de respeto, pero bueno, se paraba, y no para ir al baño porque había una emergencia. Se paraba y de repente se iba y se sentaba al otro lado, al lado de otra persona. Y mientras me miraba a mí, al mismo tiempo yo veía cómo con sus brazos se movía y le pasaba algo a una persona que estaba al lado de ella. Y la persona bajaba la cabeza, miraba lo que la persona la mamá de la quinceañera futura le mandaba, y hacía, no sé si una firma o algo. Entonces se lo devolvía, y la mamá de la quinceañera me seguía mirando, sonriendo, amén, amén, y al ratito se pasaba al otro lado del templo, y así lo hizo varias veces. Y yo pensaba, esta mujer piensa que yo soy tonto, que soy ciego, que no estoy viendo lo que está pasando. Pero lo que más me molestaba era, estamos predicando la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo esta mujer? Y está distrayendo a la congregación. Y no estábamos en un enorme templo donde no se notaría, se notaba. El templo era mediano, se veía, todo el mundo se daba cuenta. ¿Saben qué estaba haciendo? Yo pensé, ¿qué está haciendo? Ella estaba allí juntando los famosos padrinos de esto, padrino del otro. Entonces, padrino del anillo, padrino del pastel, padrino del vestido, padrino de los zapatos, padrino de aquello, padrino del otro. ¿What? ¿En medio del servicio?
y aun si no hubiese sido en medio del servicio y encima durante la predicación. Después me enteré por ellos mismos, cuando estábamos en la fiesta de la quinceañera, estamos hablando del año 1992-93, haga cálculos aquí los que estamos en Estados Unidos. Habían gastado casi $20,000. ¿Lo escuchó bien? Agregue la inflación hoy en día, no es mucha, pero hay. $20,000, eso era una fortuna en 1992-93 para cualquiera, especialmente para en ese momento esa familia que yo los conocía, había conocido su casa, su trabajo, el matrimonio ese tenía un gran problema, le suma a usted. Ahora, eso hizo sufrir también las ofrendas al Señor, a Dios, al reino de Dios, a la casa de Dios. Eso hizo sufrir al matrimonio. Ese matrimonio con el tiempo terminó divorciado, no digo que por la quinceañera, pero es un agregado, es un ingrediente. Entonces yo dije, ¿por qué sienten la presión tan grande de hacer algo tan enorme, con tanta vanidad, con tanta cantidad de dinero involucrada, que por años tuvieron que pagar con esas tarjetas de crédito? No me imagino. Pastor, es una costumbre en nuestro país. Mi hija va a tener la quinceañera. Otra hermana de la iglesia tenía una niña que tenía apenas 1 año de edad y ella ya estaba diciéndome, mi hija va a tener la quinceañera. Y digo, hermana, faltan 14 años. Pero lo tenían como una idea fija. Por eso digo, bueno, ok, suena una exageración para usted. Quizá no, usted conoce casos así o usted ha caído en esa trampa. Lo que quiero decir es, ¿por qué esa presión? ¿Por qué ese yugo? ¿Qué es lo que queremos mostrar? Si queremos hacer una quinceañera y delante de Dios decimos, yo no encuentro ningún problema con eso, ok, fine, decimos en inglés, ¿verdad? Está bien. Pero del momento en que uno se pone en deudas, del momento en que uno es tanta vanidad, del momento en que uno como papá, mamá ya hace inclusive más allá de lo que la misma niña a lo mejor quiere, o le hace caso a todo lo que la niña quiere, ahí es donde yo pienso que estamos pecando. No voy a condenar, estoy diciendo, ahí creo que estamos pecando, estamos yendo demasiado lejos. Entonces uno dice, ¿por qué lo hace? Es una costumbre, pastor, ¿qué van a decir de mí si no lo hago? Ya las hermanas de la iglesia o del barrio, las familiares, la abuelita, ya están preparando a mi hija y a mí 2 años antes con la bendita quinceañera. Entonces uno dice, pastor, ¿usted está en contra de la quinceañera? No, necesariamente no. Lo que estoy en contra es un yugo que nos han impuesto los parientes, la tradición, la cultura. Es un yugo que cuesta mucho dinero, es un yugo que no siempre muestra lo que realmente debería mostrar y tiene muchas connotaciones culturales de atrás que son bastante cuestionables. Ahora usted dirá, bueno, por la misma razón no celebramos Navidad. Allí tendríamos que hablar un poquito más profundamente acerca de esa situación, aunque también estoy de acuerdo con usted, si la Navidad para nosotros decidimos delante del Señor celebrarla, nadie tiene por qué condenarnos porque el pecado está allí en condenarnos. Entonces la persona dice, es más santa que los demás porque celebramos Navidad, y lo que la Biblia dice es, no es más santa, sino que es más pecadora porque está condenando a los que sí celebran Navidad. El asunto es si va a celebrar la Navidad, ¿es posible celebrarla de una manera realmente cristiana? Claro que sí. Y otra vez, usted se está metiendo en deudas con tanto regalo y tanta cosa. Yo he conocido gente que dice, no, yo no celebro la Navidad, pero sí voy a comprar regalos para mis hijos. ¿Por qué? Póngase de acuerdo. Si dice no lo voy a celebrar, es 0, no lo haga. Entonces, o si lo va a decir lo voy a celebrar, observe en qué cosas está glorificando a Dios o en qué cosas no. ¿Se está usted metiendo en deudas tremendas que el siguiente año tiene que seguir pagando? ¿Le está usted restando a Dios lo que es de Dios porque siente esa necesidad de regalar o que le regalen o qué van a decir si no regalo? Llega una boda, una ceremonia de bodas. Algunos dicen, eso está en la Biblia. Claro que está en la Biblia, pero observe, ¿dónde puede estar el pecado allí? Culturalmente podemos tener una presión de celebrar una boda en una misma iglesia cristiana o católica o lo que usted sea, de una manera tan exagerada que finalmente ese matrimonio luego termina peleado porque por años se está pagando la deuda de esa boda o de esa luna de miel. Entonces uno dice, pero nosotros no celebramos la quinceañera, nosotros no celebramos la Navidad, pastor, somos más santos que el resto de la cristiandad. Pero nuestra boda, fíjese que todavía estamos pagando
los $50,000 que gastamos, o los 10,000 o los 5,000. Y uno dice, ¿por qué? ¿Era necesario invitar a tanta cantidad de gente si no podíamos pagar un banquete para tanta gente? Una cosa es decir, voy a tirar la casa por la ventana porque esto es una cosa de una vez en la vida y quiero celebrar el amor que le tengo a mi cónyuge y viceversa. Ok, good, muy bien. Pero hay que ser honestos, hay que ser prácticos, hay que decir, ¿podemos realmente hacer esto? ¿O estamos metiendo a toda la iglesia en un problema, a toda la familia en un problema, a nosotros mismos? Entonces yo digo, ¿es pecado? No, estamos celebrando algo muy lindo, pero delante de Dios tenemos que decidir nosotros, cada uno, si lo que vamos a hacer es algo que glorifica a Dios. Si decidimos hacerlo, es ok, ¿qué elementos vamos a incluir en nuestra ceremonia? ¿Y qué cosas nos van a impedir ser útiles? Una de ellas es, ¿por qué queremos mostrar lo que no tenemos? ¿Por qué queremos compararnos con otros? ¿Ven? Estos son todos yugos culturales, son todos yugos de tradiciones que terminan siendo problemas espirituales a menos que los sepamos manejar. ¿De acuerdo? Bueno, seguramente que hay preguntas y cosas más que decir de eso y son bienvenidas. Mañana seguimos con el Evangelio de San Juan, versículo por versículo. Los espero. Hasta mañana si Dios quiere.